Segunda para allá del libro de Shmot. El pueblo de Israel está en Egipto durante centurias y es difícil que la vida pueda ser distinta cuando se ha desarrollado una cierta aceptación de que no puede ser de otra manera. Y no fue de otro modo cuando Moshe, con todos sus reparos y todas sus limitaciones, va a hablar con el pueblo de Israel y ellos no lo escuchan. Moshe se desespera. Y está escrito en la Torá, Moshe habló delante del Señor diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo puede ser entonces que el faraón me escuche siendo yo torpe de palabras? Si ellos no me escuchan, los que tienen que ser liberados, ¿acaso el faraón me va a escuchar a mí? Recordemos que Moshe reconoce que tiene dificultades para hablar. ¿Se acuerdan, no? Desde el principio. Tartamudo es una triste traducción de algo que la Torá no dice tal, ¿no es cierto? Está con nosotros un rabino maestro mío, rabino Salo Nusson, que está acá. ¿No es cierto que no dice tartamudo? Dice que era pesado de boca y pesado de lengua. Algunos lo hicieron tartamudo porque les convendría, pero vaya a saber qué quiere decir eso. Fíjense, hay una interpretación que encontré en el Sfat Emet que me encantó y la quiero compartir con ustedes. Dice: ya hemos explicado que es porque Israel se negó a escuchar que Moshe tiene los labios incircuncisos, porque él dice Arel Sfataim. El profeta profetiza por el poder de quienes lo escuchan. Lo voy a repetir. Ya hemos explicado que es porque Israel se negó a escuchar que Moshe tiene dificultades de hablar, porque el profeta profetiza por el poder de quienes lo escuchan. Entonces, no es que el problema lo tenía, como nos hicieron creer, según el Sfat Emet, a priori Moshe, sino que sus labios dejan de fluir porque no hay nadie que lo escuche. Y me pareció tan revelador esto. La dificultad es no tener quien te escuche. Es que lo que tenés para decir caiga en saco roto. El problema es que nadie haga lugar a tus explicaciones, que nadie te crea. No sé si esto les resulta familiar en estos días que estamos viviendo. De todos modos, los israelitas estaban demasiado golpeados como para aceptar cualquier vaticinio positivo sobre el futuro. Qué cercano me suena todo esto. ¿Cómo imaginar una realidad distinta después de presenciar tanto odio y tanta violencia? La Torá nos habla de esta situación de cerrazón que no podían escuchar porque tenían kotzer ruach, aliento cortado, espíritu agotado, impaciencia, cerrazón del alma. También es difícil traducirlo eso. Tenían el alma chiquita. Hay una rabina norteamericana, Rachel Barenblatt, que escribe algo alentador al respecto. Miren qué lindo. Nuestra historia de la Torá llega esta semana para recordarnos que Kotzer Ruach, que este espíritu chiquito, achicado, no es el final de la historia. Estar en una situación desesperada, incapaces de respirar, incapaces de concentrarse, corazones y almas incapaces de tener esperanza, no es el final de la historia. Al contrario, es el primer paso para la liberación. Y de hecho fue la angustia espiritual que comenzaron a experimentar la que los hizo gritar. Y de allí, de ese grito, ser escuchados por Dios, quien envió a Moshe para que los salvara. En medio de la tormenta indescriptible que estamos viviendo como pueblo judío, nos sentimos como aquellos ancestros, con el espíritu acortado y el entendimiento aturdido. Los sucesos que parecen no terminarse jamás nos van cercenando la esperanza y la visión, pero no podemos permitir que ese kotzer ruach nos inmovilice. Como decíamos, desde allí es que nos hicimos fuertes, para gritar al mismo Dios que nos salve del infierno. Necesitamos clamar, y más fuerte, y sin tapujos, las veces que sea necesario, las veces que nos acusen de genocidio ante los tribunales de La Haya. Nos sentimos agotados,
Los días siguen pasando y nuestro espíritu se siente cansado, pero no. De esa porción pequeña de ruaj, de espíritu que tenemos, que nos queda, desde allí se oirán nuestras voces amplificadas por el mundo. No va a venir ningún Moshe, o quizás está, pero silenciado, creyendo que no puede hablar, o que lo que tiene que decir no hay nadie que pueda escucharlo. El clamor del pueblo de Israel se convirtió en proceso de salvación que finalmente los hizo salir de Egipto. Los que me conocen saben cuán crítica soy de la narrativa de las plagas que aparece en esta parashá, como modo aleccionador al poder opresor, porque sufrieron todos, no solo los esclavizadores. Esa sensibilidad la aprendimos desde chicos, cuando en nuestro Seder de Pesaj quitamos 10 gotas de la copa de la alegría del Kiddush para decir que no podemos estar del todo alegres porque hubo gente dentro de un imperio opresor que sufrió las plagas de Egipto. Tampoco hoy puedo regocijarme con lo que estamos viviendo en esta guerra que no acaba, que no devuelve a los secuestrados, que se lleva la vida de tantos, que deja heridas incurables y con una memoria de horror que será difícil tramitar en el corto plazo. Con Kotzer Ruach, con nuestros espíritus aplastados, sentimos que nos falta aliento y la vida. Y es por eso que, aunque sé que lo necesitamos, me es difícil hablar y encontrar palabras que nos liberen. Estamos de vuelta viviendo un Mitzrayim, un Egipto, un espacio tan estrecho que nos es casi imposible ver la salida. El espíritu se achica y la carga del dolor nos va dejando sin aliento y sin palabra. Mitzrayim, que es nuevamente la cizaña del terror. El odio a este pueblo acusado de los males de la historia. Mitzrayim, que es el duelo permanente y la desesperación por saber algo más de los cautivos y las náuseas de escuchar los relatos de los recuperados y los rezos para la recuperación de los heridos y el gran signo de pregunta: ¿cuándo se termina todo esto? ¿Y cómo quedamos luego de que esto de algún modo culmine? El rabino Shimshon Rafael Hirsch, explicando por qué no podían escuchar a Moshe, nos enseña lo siguiente. Dice: la generación del Éxodo estaba emocional e intelectualmente bloqueada. Sufrieron fallas de imaginación y de fe. Solo querían sobrevivir, pero parece que ya no sabían por qué era importante sobrevivir o en qué estaban sobreviviendo para llegar a ser. Y yo me niego a que ese sea nuestro destino. No estamos en la historia para sobrevivir. No seremos los sobrevivientes de la masacre del 7 de octubre. Seremos y somos los vivientes de una tradición que nace con la liberación del odio y el sometimiento, que se gesta con una conciencia de que el acostumbramiento al hostigamiento no es el camino, que aprende a recuperar la imaginación y la fe, la escucha y la voz. Somos vivientes del derecho a vivir y a existir y a ser en cualquier lugar del mundo que decidamos estar. Nos vendaremos las heridas, lloraremos nuestras pérdidas, saldremos en busca de los Moshés que vuelvan a guiarnos en caminos de entendimiento y de paz, con herramientas para fortalecer a todos en el derecho a la identidad y a la libertad. Y hablando del horror representado en Auschwitz y qué hace con él el pueblo de Israel después, Yehuda Amihai escribió este fragmento de este poema. Después de Auschwitz no hay teología. De las chimeneas del Vaticano sube humo blanco, señal de que los cardenales eligieron un papa. De los crematorios de Auschwitz sube humo negro, señal de que los dioses todavía no eligen al pueblo elegido. Después de Auschwitz no hay teología. Los números sobre los antebrazos de los prisioneros de exterminio son los números de teléfono de los dioses, números de los que no hay respuesta y ahora están desconectados uno por uno. Después de Auschwitz hay una nueva teología. Los judíos que murieron en el Holocausto
se volvieron semejantes a su Dios, que no tiene la figura del cuerpo y que no tiene cuerpo. Ellos tampoco tienen la figura del cuerpo ni tienen cuerpo. Yo no fui uno de los 6 millones que murieron en el holocausto, y ni siquiera estuve entre los sobrevivientes, ni entre las 60 miríadas que salieron de Egipto, pero llegué a la tierra prometida desde el mar. Yo no estuve entre ellos, pero el fuego y el humo en mí permanecieron, y las columnas de fuego y las columnas de humo me indican el camino de noche y de día. Y se quedó en mí la loca búsqueda de salidas de emergencia y de lugares más tiernos, de zonas indefensas para fugarme en la flaqueza y en la esperanza. Y se quedó en mí la avidez de buscar el agua de la vida susurrando en la piedra. Está en nosotros y se queda para siempre la avidez de buscar el agua de la vida susurrando en la piedra. Vamos a encontrarla. Vamos a encontrarla. Shabbat Shalom para todos.